Buenos días, jóvenes. He decidido pregrabar la sesión de la clase, eso debido a los problemas que a veces tenemos de conectividad o de que se corta la grabación, ¿no? Entonces, esto lo hago en el sentido de pues ayudarles a ustedes un poco a que pues, bajen el video y después pues puedan ver la clase, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de comenzar con la clase. Vamos a tratar de responder las dudas que ustedes tenían de la vez pasada, ¿no? Eh, entonces vamos a comenzar viendo el ejercicio 3A. Y vamos a tratar de resolver el ejercicio 3A así como estaba pues planeado la vez pasada. Teníamos planeada la vez pasada realizar este ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio 3A, lo que queríamos probar era que la sumatoria de i igual a 1 hasta 2n, si esto era f de i, perdón, por f de i menos 1, y esto tiene que ser igual a f 2n eso al cuadrado, ¿no? Con n mayor o igual que 1. Obviamente con n mayor o igual que 1 y pues esta sucesión f sub 2n o f sub n, ¿no? La sucesión de Fibonacci. Sería sucesión de Fibonacci, ¿no? Vamos a poner acá sucesión de Fibonacci. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos hasta ahorita, ¿no? Que esta es la sucesión de Fibonacci. Entonces, si ustedes se acuerdan, la sucesión de Fibonacci se define así: f de 0 vale 0, f de 1 vale 1 y f sub n más 2, f sub n más 2, pues eso es igual a f sub n más 1 más f sub n, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros queremos probar eso por inducción, entonces acuérdense que siempre pues, lo primero es nuestro caso base. Y lo primero que tenemos que hacer es nuestro caso base. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es para n igual a 1, ¿no? Para n igual a 1. Entonces, si usted se fija, para n igual a 1, lo que nos quedaría es la serie de i igual a 1 hasta 2n de f de i por f de i menos 1, ¿no? Esto tiene que ser igual a f sub 2 eso al cuadrado. Esto implica entonces, si usted le da el valor ahí desde 1, cuando usted evalúa, eso sería f de 1 por f de 0 más, perdón, este 2, ¿no? Este 2. Y aquí es 2. Y n vale 1, entonces casi 2. Aquí sería hasta 2, f de 2 por f de 1, ¿no? Y eso tiene que ser igual a f de 2 al cuadrado. Ahora, si usted se fija aquí arribita, de acá uno puede sacar que f de 2 es 1 también. ¿Sí? Y entonces, esto lo que me está diciendo es que 1 por 0 más 1 por 1, eso tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Y eso es válido, ¿no? Si usted se fija, esta parte de acá vendría a dar 1. Y esto sería igual a 1. Entonces, al parecer es válido. Entonces, este es como el primer paso. El segundo paso
En esta parte de acá, el segundo paso, sería para n, suponer, ¿no? Para n igual k, que sería nuestra hipótesis de inducción. Para n igual k, tenemos que los puntos, pues esto es verdad, ¿no? La sumatoria de i igual a 1 hasta 2k, eso por f de fi por fi menos 1, pues eso va a ser igual a f de 2k, este es un 2k, eso al cuadrado, ¿no? Entonces esto ya lo saben, nuestra hipótesis inductiva, ¿no? Entonces ahora el tercer paso sería para n igual k más 1, ¿no? Para n igual k más 1, n igual k más 1, tenemos por demostrar que vamos a poner, demostrar que pues esta sumatoria de i igual a 1 hasta 2, en vez de n, vamos a poner k más 1, k más 1, fi por fi menos 1, pues esto tiene que ser igual a f al cuadrado de 2, pero aquí sería k más 1, ¿no? K más 1. Entonces, esto no lo sabemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a tomar esta parte de acá, ¿no? La parte compleja, que sería esta. La tomamos aquí aparte. Entonces, vamos a poner acá. Tal vez me gusta la pizarra, si no la cambio. Y sería igual a 1. Entonces, si usted se fija, acá lo que me queda es 2k más 2, multiplicando, ¿no? 2k más 2 de siempre fi por fi menos 1. Entonces, lo que hacemos acá es tratar de evaluar el último y el penúltimo. Entonces, sacarlos, digamos, no desde i igual a 1, sino que i igual a 2k más 1, i igual a 2k más 2. Entonces, fíjense bien, la serie se va a ver así, sacando el último y el penúltimo. Entonces, el antepenúltimo es hasta 2k, entonces es de i igual a 1 a 2k de fi por fi menos 1, ¿sí? Más, entonces evalúo, aquí sería f de 2k más 1, eso multiplicado por f de 2k. Esto va a ser más f de 2k más 2, que es el último, 2k más 2 por i menos 1, ¿no? Entonces sería f de 2k más 1. Fíjense que estamos sustituyendo en el valor de la i, ¿no? Entonces esto nos quedaría así. Pero esto va a ser igual a su vez por hipótesis inductiva. Entonces aquí le vamos a poner hipótesis inductiva. Y por hipótesis inductiva, esta igualdad que viene por la hipótesis inductiva vendría a ser igual a f de 2k, eso al cuadrado, mira, más lo que ya teníamos, f de 2k más 1, por f de 2k, aquí, ¿no? Y luego más f de 2k más 2 por f de 2k más 1. ¿Sí? Entonces fíjense bien que aquí podría sacar yo el factor común, el f de 2k. f de 2k
de los primeros dos, ¿no? Entonces saco factor común de estos. Saco factor común f de 2k. Eso se acabo de marcar. Si no cambio de azul. Entonces me va a quedar... Ah, sí cambio. Bueno, no importa. Entonces esto me queda f de 2k más f de 2k más 1. ¿Sí? Y entonces, fíjense bien que eso sería más el otro f de 2k más 2, 2k más 2 por f de 2k más 1. Entonces, aparte, vamos a ver esta parte de esta de Fibonacci, aparte, podemos verlo por acá, ¿no? Haciendo esto, fíjense bien que cuando uno puede comprobar que f de 2k más f de 2k más 1, pues no es otra cosa que f de 2k más 2, ¿no? 2k más 2 por esa relación. Aquí lo que estoy poniendo es, digamos, en esta n igual 2, ¿no? N igual a 2k más a 2k, ¿no? N igual a 2k. Entonces, fíjense bien, esa es la cosa que hay que utilizar. Ahí un poquito también la fórmula recursiva de Fibonacci. Y entonces esto pues lo podemos sustituir por f de 2k más 2, que al final pues también lo puedo sacar de factor común. No sé si lo miran, aquí están los dos. Entonces, para no hacerlo de golpe lo puse así, pero si usted se fija, entonces acá me queda f de 2k más 2, ¿sí? Y me queda por, y entonces vuelve a quedar f de 2k, como lo saqué de factor común del primero, me queda f de 2k más otra vez f de 2k más 1. Y vuelvo a hacer la misma operación con la parte roja de arriba, y lo que me va a quedar pues, o la equivalencia de Fibonacci, como quieran ver, y lo que me va a quedar entonces es f de 2k más 2, y eso me va a quedar al cuadrado. Y entonces ya está. Entonces concluyo, ¿no? Acá, para no borrar la pizarra, entonces concluyo. Por tanto, es válida, ¿no? PDN, la proposición PDN es válida. Donde, bueno, esta sería PDN, ¿no? Acá le vamos a poner PDN. Y entonces esta sería lo que nosotros tendríamos. Ese era el ejercicio que ustedes me han preguntado. Pues el ejercicio en la guía tiene un error, porque aparece solo n, tiene que ser 2n, ¿no? Entonces corrijan y pues vayan viendo, ¿no? Entonces vamos a cambiar de pizarra. Entonces si usted se fija, ahora lo que nosotros, bueno, les voy a dar una sugerencia en el ejercicio 7 para cuando hagan la inducción. Esto es un poquito de combinatoria, ¿no? Ya habíamos pasado por la combinatoria. Entonces, esto es para un poquito para el ejercicio 7. O sea, hay varias propiedades que uno tiene que recordar. La primera, que n combinación 0, pues eso siempre es igual a n combinación n. Y esto pues siempre va a ser igual a, ¿no? Es son como sugerencias. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. N combinación K, pues esto siempre se ve como N combinación N menos K, ¿sí? Lo tercero que nosotros tenemos que recordar dentro de las combinatorias es esta propiedad, está bien interesante, N más 1,
combinación K más 1. Esto va a ser igual siempre a n combinación K más 1 más n combinación K. N combinación K. Esas son las dos cosas que pues, hay que, esta es una importante. Hay una cuarta que nosotros deberíamos de recordar, que es esta. Una cuarta que deberíamos de recordar, que sería la siguiente. Sería n combinación 0 más n combinación 1 más n combinación 2, etcétera, más punto suspensivo n combinación n menos 1 más n combinación n. Esto siempre les va a dar 2 a la n. ¿Sí? Entonces esas son sugerencias para el ejercicio 7. Hay que usar estas 4 propiedades para hacer ese ejercicio número 7 que ustedes tienen ahí en la guía, ¿no? Entonces traten de recordarlo para que ustedes vengan y traten de poder realizar el ejercicio. Ahora, quiero explicarles un poquito acerca de lo que es el máximo común divisor. ¿Sí? A ver, déjenme ver. A ver, que se me hizo la pizarra. Ok, aquí está. Entonces déjenme, quiero quitarlo también. Vamos a poner por acá y nos vamos a quedar solo con la pizarra. Entonces, oh, espérenme, déjenme bajar la pizarra un poco, tal vez baja. A ver, creo que ahí está bueno. Ok, entonces fíjense bien, vamos a ver algo que se llama lo que es el máximo común divisor. Máximo común divisor. Entonces, hablando un poquito del máximo común divisor, no sé si ustedes se acuerdan, entonces lo primero que vamos a definir aquí es divisor común. Divisor positivo común, vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Entonces, fíjense bien, si yo tengo dos enteros, sean A y B enteros. Tenemos dos enteros y D otro entero, pero y D otro entero tal que D primero pues lo vamos a poner así, mayor que 0, coma, D divide a A y D divide a B. Entonces tenemos que D divide a A y D divide a B. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces D es el máximo. B, perdón. D es, no el máximo. Disculpenme, tenemos que borrar esto. D es un divisor común. D es un divisor común de A y B. Divisor positivo. Vamos a decir positivo. Divisor positivo
Vimos positivo, positivo común a y B. De A y B vamos. A y B. Entonces eso es lo que tenemos. Tenemos un divisor común, por ejemplo. Eh, por ejemplo, vamos a poner así. Por ejemplo, 4 es divisor común de 24 y pongamos y 44. Entonces tenemos eso, es un divisor común. 4 es un divisor común de 24 y 44. ¿Sí? Es por decir algo. Y un divisor común positivo, ¿no? Entonces, eso nos permite ahora definir lo que nosotros vamos a llamar máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto uno lo ve en la escuela, ¿no? Entonces, si yo tengo dos enteros, vamos a ponerlo en rojo, sean A, B, enteros, dividido, entonces, MCD, su máximo común divisor es el entero positivo más grande que los divide a ambos, ¿no? Que los divide a ambos. Es decir, paréntesis, es decir, es un divisor positivo común. Divisor común. Vamos a poner aquí, es el entero de positivo más grande que lo divide y es común, ¿verdad? Entonces, más o menos eso sería como la forma en que nosotros definimos lo que es máximo común divisor, ¿no? Entonces ahí lo ponemos en palabras. Sean A y B números enteros, entonces su máximo común divisor es el entero de positivo más grande que lo divide a ambos, es decir, es un divisor positivo común. Entonces, fíjense bien, usualmente se denota de la siguiente manera. Entonces vamos a ponerlo acá, ¿no? Se denota. A ver, espérenme. A ver. Se denota de la siguiente forma. Entonces le ponemos acá, usualmente se le pone MCD de A, B y esto se llama igual a. Esa sería como que la observación, ¿no? Se denota de esta manera. Entonces, lo que tenemos es máximo común divisor. Entonces, esto tiene como propiedades, ¿no? Hay unas propiedades que a veces la gente no enuncia, pero que nosotros sí vamos a enunciar. Entonces, dentro de las propiedades, aunque ya lo dijimos, hay que enunciarlas, hay que enunciar dos propiedades en particular, ¿no? Entonces, lo vamos a poner como texto también. Entonces, fíjense bien, si permítanme trabajar un poquito más ahí. El MCD de A, B vale D,
Entonces, puntos. Entonces, dos puntos, vamos a tener lo siguiente. Lo primero es que D, obviamente, divide a A y D divide a B. Eso es muy importante, aunque ya lo dijimos, es el máximo común divisor. Ah, sí, es un divisor que divide a A y divide a B. Y otra bien importante es la siguiente. Si yo tengo que E es un entero positivo, tal que E divide a D, a A, perdón, y E divide a B, entonces E como divisor es menor o igual que D. Es bien importante, ¿sí? Es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, esas propiedades. Sí, eso es en cuanto al máximo común divisor. Sí, esa es la definición. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Eso es lo del máximo común divisor. Si el MCD de A, B es D, entonces D divide A y D divide a B, y si E pertenece a Z más, E divide A, E divide A. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno aprendió, ¿no?, en la escuela, no sé si se acuerdan, a sacar esto. Ejemplos. Encontrar el, vamos a poner así, el MCD de, pongámosle, qué sé yo, 24. Y vamos a ver, déjenme poner un número. Porque pongamos 210. 24 y 210. O sea, no sé si se acuerdan ustedes cómo hacía uno en la escuela. Uno en la escuela venía y hacía lo siguiente. Ponía a 24 y luego ponía a 210. ¿Sí? Y entonces uno venía y empezaba como que a sacarle mitad a estas cosas, ¿no? Mitad, en este caso 12, 105. ¿Sí? Entonces, como ambos tenían mitad, uno venía y lo marcaba el número. Ambos tenían mitad. ¿Sí? Luego sigo siempre con la mitad de 12 es 6, pero 105 no tiene, entonces solo lo bajaba. Luego sigue teniendo mitad uno de ellos, que sería la mitad de 6 es 3, y 105 no tiene, entonces solo lo bajaba. Bueno, ya ninguno de los dos tiene mitad, entonces sacamos tercera, ¿no? La tercera, este es 1, y de 105, si usted se fija, es 35. Entonces ya acabé con el 1 de acá, pero ambos tenían tercera. Entonces vengo yo y ahí ya marco ese 3. Ahí ya terminé, ya puedo decir cuál es el máximo común divisor, pero vamos a terminar de simplificar el número. Vamos a seguir sacándole ahora quinta, por ejemplo, de 1, pues ya no, ya está en 1, de quinta 7, y séptima, pues esto sería 1 y 1. Entonces yo puedo decir que el máximo común divisor de 24 y 210, pues este va a ser 6. Serían los marcados, ¿no? El producto de los marcados. En este caso de 2 y 3 sería 6. Acuérdense que esto es de los marcados, ¿no? Entonces yo marqué acá el 2, entonces vendría acá. Y marqué también el 3, entonces vendría acá.
Entonces es de los marcados. ¿Se acuerdan que era el producto de todos los que están marcados y no marcados? Bueno, ese es el mínimo común múltiplo. El producto de todos ellos es el mínimo común múltiplo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso solo era para recordarles a ustedes, ¿no? Entonces ese es el máximo común divisor, ¿sí? Ahora fíjense bien, tenemos otra cosa en la sección esta. Esta es la sección 4.3, por cierto, no, creo que no la dije. Tenemos otra cosa que sería el algoritmo de Euclides, ¿sí? Creo que ese uno lo ve también en la escuela. Para números enteros. El algoritmo de Euclides, pues para enteros. Sí, entonces, ¿qué es lo que me dice el algoritmo de Euclides? Pues me dice lo siguiente. Si yo tengo dos enteros, bueno, ya lo puse en todo. Yo tengo dos enteros, ahí ve enteros. Entonces, lo que me dice es que existen únicos. Esto significa existen únicos, ese simbolito de acá. Existen únicos enteros U y R que pertenecen a los enteros tal que, vamos a decirlo así, tal que, dos puntos, B se puede ver como A por Q más R, donde vamos a decir aquí, 0 es menor o igual que R, y eso a su vez es menor el valor absoluto de A, ¿sí? Ese sería pues la definición, ¿no? Valor absoluto de A. Valor absoluto de A. Miren, es decir, R pertenece, lo voy a escribir de otra manera, R pertenece a 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al valor absoluto de A. Todo eso menos 1. Realmente uno lo pone así. Entonces, fíjense bien que esto no lo vi en la escuela. ¿Por qué, Eli? Ah, bueno, si ustedes se acuerdan en la escuela, esto es como hacer la división. A Q le llamábamos cociente, y a R residuo. A R se le llama residuo. Entonces esto uno lo aprendió en la escuela. Pongamos un ejemplo antes de ver la prueba de este. Esto es como un teorema, ¿no? Prueba. Ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo A, yo pongo A igual a 6 o 7, mejor, y pongamos a B igual a, qué sé yo, 348. Número grande, obviamente. Este sería como mi ejemplo 1. Ejemplo 1. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, entonces, cuando yo hago 348 entre 7, o cuál es el entero más cercano a 348 y lo divido entre 7, pues sería 49, ¿no? Entonces tendría que 348, fíjense bien que es la B, 348, pues en realidad se puede escribir como 7, que es la A, por el residuo, que en este caso sería 49, perdón, el cociente que sería 49, más un residuo,
Entonces usted dice, 348. El residuo sería 5, más 5, ¿no? Y fíjense bien que 0 es menor o igual que 5, y eso a su vez es menor que 7, ¿no? Que es la A. Bueno, el valor absoluto de A siempre, en este caso como A es 7, sería eso. Este sería como un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, un ejemplo 2, si usted quiere otro ejemplo, podemos poner un ejemplo 2, es tomar a A igual a 6, fíjense bien. No, A no lo voy a tomar como 6, lo voy a tomar un poquito más grandecito, lo voy a tomar como 14. Lo voy a tomar a B como 8, ¿no? Fíjense bien. En este caso está más fácil todavía. ¿Por qué? Bueno, porque si yo sigo las instrucciones del algoritmo, entonces fíjense bien que en este caso 8, el 8 que tomé acá, se puede ver como 14, que es la A, ¿no? Pero por 0. Entonces el cociente en este caso vendría a ser 0 más el residuo, que sería el mismo 8. Y si usted se fija, 0 es menor o igual que 8, menor que la A, que es 14. No hay ningún problema. Entonces, en estos dos casos, bueno, un caso es cuando la división era más grande el dividendo, y en el otro caso cuando el dividendo es menor que el divisor, ¿no? Dividendo, divisor, dividendo, divisor. La B es el dividendo y la A es el divisor. Y entonces eso es lo que teníamos, ¿no? Uno lo aprendió en la escuela. Ahora, un tercer caso, quiero poner un tercer caso. Cuando la A, digamos que es, qué sé yo, pongámosle 5, sí, perdón. Digamos que la A aquí es 5, y pongamos que la B es 25, por decir algo. Entonces, en este caso, si usted se fija, si usted se fija, lo que tenemos aquí entonces es lo siguiente, que B en realidad se puede ver como 5, que es la A, por un 5. Pero aquí el residuo vendría a ser 0, ¿no? Que está bien, porque nosotros permitimos que el residuo sea 0 menor o igual que 0, y a su vez eso menor que 5. Pero si usted lo que pone acá, bueno, esta es la B, ¿no? Que es 25, le puse B. Bueno, entonces 25, si usted se fija, es igual a 5 por 5. Lo que usted en realidad tiene de las clases anteriores es que 5 divide a 25, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de definir divisor. A divide a B, lo podemos poner como observación, y lo vamos a poner acá, observación, qué sé yo, lo vamos a poner observación. A divide a B y R vale 0, ¿no? Es decir, si el residuo es 0. Fíjense bien que esto es como definir de nuevo la división. Un entero A divide, aunque lo vamos a poner entre comillas porque esto pareciera que no. A divide a B si el residuo es 0. Esa sería como la afirmación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, hagamos la prueba del algoritmo de Euclides, ¿sí? Hagamos la prueba del algoritmo de Euclides. Solo déjenme ver, creo que ya se me va a acabar la sesión porque la empecé a las 11. No, parece que todavía tengo tiempo. Bueno, se supone que me tiene que avisar, ¿no? Pero creo que ya se me va a acabar, falta poquito. Esto lo vamos a poner por acá para que lo pueda ver. ¿Okay? Aunque siempre como que se guarda, ¿no? Pero bueno, no importa.
Nos va a avisar cuando ya se acabe y entonces ahí dejaría la clase. Mañana le subiría otro video. Por mientras hagamos la prueba. Prueba del algoritmo de Euclides. Entonces, la prueba del algoritmo de Euclides viene como sigue. Fíjense bien. Solo vamos a hacer un caso. Caso 1 sería cuando ambos son positivos. Caso 1 es cuando A es mayor que 0 y B también es mayor o igual que 0, ¿no? B mayor. Bueno, lo vamos a dejar mayor que 0 porque ya vimos, si B es 0 en realidad no interesa, el residuo sería 0 y tú también sería 0, ¿no? Entonces, hacer ese caso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense bien. Uno, para probar que existen estos. O sea, aquí hay dos casos. En algún punto en la recta real, aquí está el 0. Entonces, aquí está A. ¿Sí? Entonces, caso 1, vamos a poner. Caso 1. En el primer subcaso, vamos a decir que B es menor que A. Entonces si B es menor que A, me queda aquí el B, ¿no? Aquí en algún punto en la recta real donde estoy poniendo enteros, ¿no? Digamos que aquí está el 1, etcétera, y entonces en algún punto pongo a B y en algún punto está A. Entonces está bien fácil porque en este caso, pues ya dijimos que B se puede escribir como A por 0 más el mismo B. ¿Sí? Con, obviamente, con 0 menor o igual que B menor que el valor absoluto de A, que en este caso es A porque estamos en el caso cuando ellos son positivos. Es decir que aquí lo que estoy diciendo es que mi cociente vale 0 y que mi residuo pues es el mismo B, ¿no? Ese sería el primer caso. El primer subcaso. Caso 2. Caso 2. El subcaso 2 viene siendo cuando B es mayor que A. Entonces, y esto a su vez es mayor que 0. Entonces, venimos en la recta. Por aquí está 0. En algún punto va a estar A. 1, perdón, aquí empieza 1, luego 2, etcétera, ¿no? Y en algún punto pues viene el entero A. En algún punto está también B. Vamos a poner a B en rojito, ¿no? En algún punto está B acá. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a tomar todos los múltiplos de A. O sea, aquí en algún punto está A, luego viene 2A, luego viene 3A. Son los múltiplos de A, así sucesivamente. Pero entonces fíjense bien que por fuerza va a existir un Q, tal que me quede A por Q, ahí me quede B, y por fuerza aquí me quede A por Q más 1, ¿no? Es decir, B va a estar entre dos enteros. Tiene que pasar eso porque si no B sería una cota de todos los múltiplos de A y los múltiplos de A son infinitos. Entonces no puede existir un entero que acote a todos los múltiplos de otro entero dado. Imposible. Y entonces aquí también ya me sale cómo voy a tomar a R. Yo voy a poder definir a R como la diferencia de B menos Q por A. Fíjense bien. Y la distancia que hay aquí es de A. Excelente. Entonces fíjense bien, yo ya tengo que B, en realidad despejando se puede ver como Q por A más R, ¿sí? De este despeje de acá. Y como R es la distancia de AQ por B, obviamente 0 tiene que ser menor o igual que R,
menor o igual que, pues A. Bueno, no menor o igual, sino, bueno, que A menos 1 en este caso. En realidad menor que A, porque es la distancia, ¿no? Fíjense bien, acá tengo dos distancias, ¿no? Tengo esta distancia que está marcada acá en rojo, que la estoy retomando, eso es R, y tengo la otra distancia más larga que a lo que mide es A, ¿no? Si usted mide la distancia de, de estos dos puntos es A, ¿sí? Entonces ya está, esa sería más o menos como va la prueba, ¿no? Entonces no sé si les parece la prueba de este algoritmo. Y entonces eso es lo que eso es lo que es el algoritmo del KID. Mañana les voy a subir un video, muchachos, donde nosotros lo que vamos a hacer es un poquito de ejercicios orientados con propiedades del máximo común divisor y con el algoritmo de Euclides para que ustedes eh, puedan, puedan, pues, digamos que avanzar con la guía de los ejercicios, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartirlo y entonces lo voy a dejar aquí, ¿no? Eh, Saludos, un éxito. Vamos a ver cuánto. Traten de bajar el video y vamos a ver. Mañana les voy a subir otro para que ustedes. Ok, saludos.